porque no anda WhatsApp desde hace 3 horas, así que no tenemos posibilidad de distraernos, salvo que se reactive todo en el medio de la clase, y ahí sí ya los pierdo por completo, porque empiezan a entrar todos los mensajes que quedaron con el relojito y que no pudieron ni salir ni llegar. Bueno, mientras esperamos estos minutos que se incorporen algún otro que por ahí suele entrar un poquito más tarde porque tienen otros compromisos, vamos recordando que estamos trabajando en la unidad número 2 con el tercero de los rubros. Empezamos con caja y bancos, después seguimos con inversiones temporarias, ahora la semana pasada nos metimos con créditos. Créditos, que es un tema que, como yo bien les decía, es la contracara de los pasivos. Muchos de los conceptos que nosotros estamos trabajando ahora con el rubro créditos son los mismos conceptos que vamos a tener que analizar cuando en la unidad número 3 veamos pasivos. Por eso yo les decía que comúnmente cuando doy este tema de créditos suelo traer al tema de pasivos, anticiparlo antes de ver bienes de cambio, para que veamos esa unidad número 3, que es la contracara, porque tenemos los conceptos de créditos más frescos y nos permite de esa manera seguir el hilo de estos temas de una forma más simple. Porque nosotros empezamos a hablar de distintos tipos de créditos, según cuál fue el origen. Hablamos de créditos originados en las ventas de bienes y servicios, hablamos de créditos originados en transacciones financieras, refinanciaciones, créditos originados en otros orígenes, valga la redundancia, o sea, los que llamamos otros créditos, y también créditos en especie. O sea, nuestras normas contables profesionales, tanto para lo que es la medición contable inicial como para lo que es la medición contable periódica, clasifica a estos créditos según el origen, es decir, cómo se ha generado. Nosotros la semana pasada estuvimos haciendo algunos comentarios, sobre todo respecto a el reconocimiento de los créditos, por eso estuvimos hablando, y como siempre hacemos cuando empezamos un rubro, de la definición de activo, según el marco conceptual de la resolución técnica 16. También analizamos la resolución técnica 9 en lo que es la caracterización de las partidas que integran este rubro. Y hablamos también un poco el miércoles de lo que es la clasificación funcional, que nos permitía en este rubro y después en los otros rubros que vamos a ver más adelante también, distinguir por qué estamos incluyendo en este rubro algunas partidas que a lo mejor, al revés, no estamos incluyendo, quiero decir, en este rubro algunas partidas que por su esencia jurídica es un crédito, porque es el derecho a un determinado servicio. Específicamente hacemos referencia cuando hablamos de anticipo para la compra de otros bienes, y sabemos que por más que la naturaleza jurídica es de un crédito, lo exponemos en el rubro en el que se van a transformar o en definitiva en el que va a ser el destino de estos créditos. Por eso hablamos bastante de lo que es la clasificación funcional de las partidas que integran los distintos rubros del activo. Y trabajamos la clase pasada específicamente con lo que fue la medición contable al inicio, es decir, en aquellos casos en los que estoy reconociendo en los libros de la empresa el nacimiento de este crédito, ¿no? Vimos el ejercicio número 1, que nos permitía volcar lo que prescribe la RT17 para lo que son créditos por ventas de bienes y servicios, o sea, créditos en moneda originados en la venta de bienes y servicios. Y con respecto a esto, y resumiendo un poco, lo que la resolución técnica nos dice es que siempre tenemos que registrar contablemente, reconocer este crédito en función del valor de contado de los mismos, es decir, en función de lo que sería una transacción de contado.
Muchas veces, y esto lo hablamos la clase pasada, si bien ustedes lo vieron en otras materias previas, las condiciones de la venta nos van a proponer posiblemente un precio de contado o posiblemente un precio de futuro. Y nosotros lo que empezamos por primero a distinguir, más allá de cómo se exprese en el caso que ustedes tengan que resolver, en el ejercicio que tengan que resolver, más allá de cómo se exprese esa condición, lo que nosotros necesitamos sí o sí es que ustedes identifiquen si la factura, la operación, en este caso es una factura porque es una venta de bienes o servicios, estamos hablando de este tipo de créditos, ¿no? Créditos por ventas. Si tenemos una transacción de venta cuya condición comercial nos ofrece un precio de contado y un precio de futuro, vemos que entre ambos, el de contado y el de futuro, están los intereses incluidos en la operación. Y si esa factura tiene el monto de futuro, porque es un monto a plazo, por el cual si el cliente opta por pagar de contado tiene un descuento, entonces empezamos a analizar que esa operación tiene intereses implícitos, incluidos, y ha de vengar en el momento de su nacimiento. Intereses que se van a ir devengando con el transcurso del tiempo, solo si el cliente opta por la opción del pago a futuro. Porque ustedes saben, y lo vimos en el ejercicio 1, que si el cliente elige el pago de contado, le tendremos que hacer la correspondiente nota de crédito para anular esos intereses porque nunca se van a terminar devengando. Pero podría ser que ustedes tengan un ejercicio en el que la condición de venta sea de contado y entonces en ese caso ese precio de contado les sirve para registrar inicialmente el crédito. Y no hay intereses incluidos a devengar. Ahora, les pregunto a ustedes, si la operación es de contado y no tiene intereses incluidos, ¿cómo voy reconociendo al cliente y en mis libros los intereses si elige de esa operación de contado, le damos la alternativa de pagar igualmente con un recargo a un determinado plazo, por ejemplo, a 30 días? ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista administrativo y contable para reconocer estos intereses que en la factura no están incluidos? Porque nosotros facturamos, en un ejemplo, ¿no?, de contado y le damos al cliente la opción de pagar a los 20 días, a los 30 días, a los 60 días con intereses, con un recargo de intereses. ¿Cómo manejamos eso contablemente hablando? ¿Qué tendremos que hacer y cómo lo registraremos? Los devengados a fin de mes. Bueno, exactamente sería la alternativa contable, en realidad está bien, pero ¿y qué tenemos que hacer o qué tiene que surgir? Porque la factura no los contiene. ¿Cómo hago para cobrarle esos intereses a nuestro cliente? Está bien que hay que devengarlo a fin de mes, pero cuando yo sé que el cliente opta por pagar a plazo, en esa opción que yo le di, pero la factura no los contenía porque era una factura que tenía un precio de contado, ¿cómo hago para que el cliente se notifique y me termine abonando en el futuro, en el plazo establecido, no solamente la factura, sino los intereses que vos bien decís devengados? Le mandás la nota de no, Le mandás una crédito. nota de ¿Crédito? débito. Ah, La nota de débito va a generar un aumento en su cuenta y al revés, cuando nosotros recibimos de los proveedores, por eso esto es la contracara, ¿no? Supongamos que estamos trabajando con un proveedor, con una factura de compra de contado, la única manera de notificarnos de sus intereses y de poderlos cobrar es a través del envío de la nota de débito, que aumenta la cuenta. La nota de crédito, que podría originarse, como lo vimos la clase pasada, por un descuento por los intereses, también se puede hacer una nota de crédito por una devolución de mercaderías o por una bonificación de otro tipo. Pero cualquiera sea el origen de por qué estamos haciendo la nota de crédito o recibiéndola por parte de un proveedor, la nota de crédito disminuye el saldo de la cuenta corriente. En este caso, en el ejemplo que estábamos analizando, nosotros lo que queríamos era
aumentarlo, porque vamos a tener que cobrar más intereses y su correspondiente IVA. Les hago una aclaración más, que no es menor, ahora que estamos hablando de esto, de una factura de contado, que el cliente opta por pagar a un determinado plazo y por lo tanto le envío, como decíamos con Josefina y Sara también decía, la nota de débito. En ese caso, fíjense que esto es una cuestión de cálculo también, pero generalmente es un error frecuente, lo que, digamos, la tasa, va a haber una tasa de interés por esa financiación de esa factura, la tasa de interés se tiene que aplicar sobre el total de la factura que originalmente le hicimos a ese cliente con la opción de pago de contado. Es decir, neto más IVA. El total de esa factura que le hice de contado, con la opción de pagar a plazo, cuando el cliente elige esa opción de la financiación y yo me encuentro haciendo la nota de débito y registrándola para calcular los intereses. No lo voy a hacer sobre el neto, lo voy a hacer sobre el neto de la factura original más el IVA, porque le estoy financiando todo. Muchas veces, como esto difiere de la manera en que lo calculamos en el momento original, como lo vimos en el ejercicio 1, donde había intereses incluidos y los repartíamos de ese precio de venta, como un precio de contado, un precio de futuro, y en el medio los intereses, muchas veces ustedes cuando tenemos la otra opción, que es una condición de pago contado, en la que el cliente elige financiación y le tengo que mandar la nota de débito, cuando lo calculan y la quieren registrar, lo hacen aplicando la tasa sobre el neto de la operación original. Y en realidad lo que le estoy financiando es todo, porque el cliente no pagó ni el neto, ni la venta, ni el IVA. Entonces esto es importante, anótenselo para recordarlo. Ahora seguramente lo vamos a ver en los otros ejercicios, pero es una cuestión, o sea, son las dos grandes diferencias que tenemos en las facturas y los comprobantes involucrados. Yo puedo tener una factura con intereses incluidos que tengo que segregar para registrar la operación con el precio de contado, como lo vimos en la clase pasada, o podría ser que la factura no tenga intereses, sea una factura de contado, que a mí ahí me sirve para registrar, pero después tenga que mandar la nota de débito, que es el otro ejemplo que estamos analizando, y ahí el cálculo es sobre el total de la factura, es decir, neto más IVA. Lo repito bastante porque vale la pena, diría un chiste que por ahí uno escucha. Lo repito porque es un error muy frecuente. Bueno, vamos a ver hoy la medición contable en particular de los créditos, pero en forma periódica. La clase pasada vimos medición inicial. ¿En qué punto general de la RT, punto como general de la RT 17, ustedes lo irían a buscar? A la medición inicial que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué punto de la RT 17 trabaja en general con medición inicial? El 4. 4, 5, perfecto. Y vamos a tener que buscar, y síganme todos ustedes con la RT si la tienen a disposición, y vamos a buscar en las RTs la medición contable periódica. ¿Qué punto de la RT 17 vamos a ir primero a buscar y después veremos créditos en qué punto está? Pero ¿cuál es el punto general de medición periódica? El 5. Muy bien, Sara, el 5. Para los créditos, estamos hablando del punto 5.2, el punto 5.3 y el punto 5.4. Así que busquen la RT, traten de tenerla, si la tienen digital o si la tienen física, para seguirme con la lectura, así entre todos leemos esos puntos, esos párrafos, son 2 o 3 párrafos importantes, y después vamos a ver la práctica. Y WhatsApp sigue sin andar, así que Facebook, Instagram, todo. Bueno. ¿Quién tiene la RT, el punto 5.2 de la RT 17 a mano como para acompañarme con la lectura de la medición periódica de los créditos? ¿Querés leerlo, Sara? El 5.2, vamos a empezar por eso.
Cuando quieras. O sea, interrumpo un poquito, Sara. Acá no, este título extenso que recién vos leías habla de las cuentas a cobrar en moneda, o sea, deja fuera los créditos en especie, originados en la venta de bienes y servicios, en transacciones financieras y en refinanciaciones. ¿Mm? Quiere decir que de las maneras que nosotros vimos de origen de los créditos, está dejando de lado, está dejando afuera a los otros créditos en moneda, que lo vamos a encontrar justamente en el punto 5.3. Y en el 5.4, les anticipo esto como para posicionarnos en el tema en general, vamos a encontrar la medición periódica de los créditos que son en especie, o sea, no son en moneda. Los créditos en moneda originados por venta de bienes y servicios, transacciones financieras y refinanciaciones es el punto que va a leer Sara ahora. Otros créditos en moneda es el 5.3 y créditos en especie el 5.4. Ahora sí, Sara, ¿querés? Gracias, Sara, muy clara. Los dos, los dos últimos párrafos que leía Sara los vamos a encontrar al final, o sea, en fin, de la mayoría de los párrafos relacionados con medición periódica, que hacen referencia a la actualización y sobre todo el último que hace referencia a la medición cuando los activos, en general acá son créditos, pero podría ser cualquier otro, están medidos en una moneda, tienen su origen en una moneda extranjera y hay que convertirlos aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de la medición, que es la fecha de cierre de ejercicio. Dejando de lado esas dos cuestiones, que no porque no lo sean importantes, sino porque las encontramos en forma recurrente y ustedes lo saben hacer para todos los activos, lo que es puntual y particular de créditos y la medición periódica de los mismos a la fecha de cierre son los primeros párrafos, que nos muestra una gran clasificación. Dice, bueno, para estos créditos, en este caso, y si se cumplen estas condiciones, voy a aplicar un criterio. Para los créditos, en el resto de los casos, voy a aplicar otro criterio primario de medición. Criterio primario de medición. Fíjense lo que estoy diciendo. El criterio de medición no es uno solo para los créditos en moneda originado en la venta de bienes y servicios.
depende de el destino, y siempre volvemos a la palabra destino porque tiene mucho que ver con lo que se va a realizar con estos activos, lo veíamos con la clasificación funcional la clase pasada y ahora lo vemos con el destino de los créditos en general. ¿Cuáles son las dos opciones? Si tenemos que clasificar a estos créditos y después bajar a la práctica y entender cuáles son los criterios. Pero antes de hablar de los criterios, ¿cuáles son las dos alternativas que tenemos según el destino de estos créditos? La primera opción que nos da la norma, que no es la más común, pero podría existir, sino que la más común es la segunda opción. Pero ¿cuál es la primera que nos da? Dice, en un primer caso, teniendo en cuenta el destino del crédito, ¿qué puede pasar con esos créditos? Que se tenga que, lo leía recién Sara, la intención, sí, Sara. Exactamente, la intención y la factibilidad de la cesión, negociación, venta en forma anticipada. Después nos dicen, bueno, para que esto se pueda aplicar, uno tiene que tener una tasa del mercado para este tipo de operaciones, que como lo veíamos ya la semana pasada, esa tasa tiene que reflejar el valor tiempo del dinero, los riesgos de la operación, y además tiene que haber un mercado al que ir a vender, ceder, negociar estos créditos en forma anticipada, y la empresa tiene que tener esta conducta en forma habitual, con hechos anteriores o posteriores que lo justifiquen. ¿Qué me está diciendo? Bueno, que existe una realidad en el mercado, no solamente volvemos a lo mismo, me quedo con la intención de la empresa, no, sí, porque yo los quiero ceder anticipadamente porque necesito los fondos. Bueno, no, además de querer, de tener la intención, tiene que haber una factibilidad, un mercado con una tasa, que las operaciones se realicen. En este país tan vertiginoso que tenemos, si ustedes ya lo conocen, a veces hay algún tipo de este tipo de negociaciones anticipadas de los créditos que se cortan porque los bancos no tienen cupo, porque las tasas son exorbitantes, porque hay especulación financiera, porque hay una futura o próxima conocida devaluación o porque hay elecciones. Y bueno, lo que es el mercado financiero hace muchos años que está con poca previsibilidad. Entonces, muchas veces estas operaciones no se pueden realizar. Ahora, en el día a día, la mayoría de las empresas que necesitan anticipar fondos recurren a los bancos, a las entidades financieras para descontar anticipadamente estos créditos. Muchas veces facturas de crédito, facturas que se descuentan, o algunas otras veces cheques que esto es lo más común, cheques de pago diferido que se llevan al banco, se reciben los fondos en forma anticipada y lo que hace el banco justamente es aplicar este criterio que es el valor descontado. Se descuenta con una tasa de descuento de mercado. Hoy por hoy ronda el 30%, el 33%, el 26%, a veces el 35%, aproximadamente un 30%, esa es la tasa del mercado hoy por hoy. Si hablamos la semana que viene quizás sea otra, pero bueno, más o menos se viene manteniendo en ese porcentaje ya hace unos meses. Entonces las empresas recurren con sus créditos, muchas veces cheques de pago diferido, pagarés o facturas de crédito, va al banco y le dice, bueno, por todo esto, ¿qué me das, no? ¿Cómo me anticipás los fondos? El banco o la entidad financiera correspondiente aplica esta tasa, generalmente hoy es del 30% de descuento, y descontando esos intereses, esos gastos de negociación, acredita en el banco el remanente. O sea, tenemos un valor de futuro que descuento en forma anticipada, esto es una negociación anticipada, quien realiza el descuento y anticipa los fondos, que generalmente es una entidad financiera o una mutual, aplica la tasa de descuento, nos cobra gastos por la negociación y nos entrega, generalmente no es en mano, sino que lo hace a través del banco, los fondos correspondientes. Esto es lo que la RT 17 con tanta palabra pone en estos párrafos, en este primer párrafo. Cuando tengo la intención y la factibilidad de ceder anticipadamente el crédito o negociarlo, que son palabras financieras muy similares, todas invocan con distintas modalidades contractuales que yo tengo un crédito a futuro que alguien me está adelantando.
Que alguien se va a quedar con ese crédito para cobrarlo en el futuro y adelantarme los fondos. Claro que tiene que haber un mercado en el cual ir, la tasa y algunos hechos que nosotros tengamos como conducta frecuente como empresa para poderlo hacer. ¿Cómo se llama ese criterio? Criterio primario de medición, hablándolo desde el punto de vista técnico-contable, valor descontado. Ese es el valor neto de realización. Borro lo que dije. En realidad el criterio es valor neto de realización. El valor neto de realización, que ustedes saben, es el precio de venta de contado, que en este caso estoy vendiendo el crédito, es el valor descontado, menos los gastos específicos de la operación. El criterio primario es valor neto de realización. ¿Cómo lo calculo en el caso particular de los créditos? Si ustedes leen el BNR, en el punto 432 de la RT17, dice que el BNR es el valor de venta de contado menos los gastos. El valor de contado de estos créditos se denomina valor descontado, que es el que se obtiene mediante el cálculo que yo recién les decía, con esta tasa que los bancos ofrecen para el descuento anticipado. ¿Qué pasa en los restantes casos? Que en muchas empresas, y es lo más común también, hoy está mezclado, pero también es más común, que el crédito tenga un destino que no sea la negociación anticipada, sino que uno espere el plazo que otorgó para cobrarlo. En ese caso, cuando no hay negociación anticipada, el criterio primario de medición se denomina contablemente, así como recién mencionábamos al BNR, en este caso es el costo amortizado. La RT no lo menciona así, no menciona que el criterio primario en estos casos se denomina costo amortizado, pero nosotros sabemos que eso que describe la RT17 se llama costo amortizado. ¿Cuál es el costo amortizado? Bueno, son los 3 incisos que ustedes ven en la segunda parte, que dice que es A, la medición original, la de contado, más los intereses devengados, que ahí la norma habla de un devengamiento exponencial, a veces lo tenemos que hacer por interés simple, dependiendo de la tasa que tenemos, pero bueno, es la medición original de contado más los intereses devengados menos las cobranzas efectuadas. Ese es el criterio. Tenemos un crédito y tendremos el valor original que surge de lo que vimos en la clase pasada, de su medición inicial, de contado, más los intereses devengados, que voy a ir devengando en el transcurso del tiempo y que tengo el derecho a cobrar, menos las cobranzas que iré recibiendo en el transcurso del plazo de financiación del crédito en cuestión. Si existieran, ¿no? Muchas veces no tenemos cobranzas en el medio. Pero bueno, si existiera alguna cobranza, porque a lo mejor son cuotas, las iré restando para poder obtener esto que es el costo amortizado. ¿Me siguieron hasta acá? Podemos ir a ver la práctica de clases aplicando estos criterios. BNR, si el destino y la intención y factibilidad del ente es la negociación anticipada, que ese lo vamos a ver en el ejercicio 3, o, como lo vamos a ver primero en el ejercicio 2, lo más tradicional, que es la no negociación anticipada, sino mantener el crédito hasta su vencimiento, esperar para cobrarlo, y ahí lo medimos al criterio del costo amortizado. ¿Quieren que lo veamos en la práctica? ¿Algo no quedó claro de lo que vimos recién para volver un poquito a leer la norma? ¿Qué les parece? Todo quedó claro, profe. Bueno, gracias. Qué suerte. Bueno, vamos entonces un poquito a, bueno, en primer lugar les comparto pantalla. Yo tengo acá, además de la práctica, lo que ustedes tienen como resumen de, ¿cómo se denomina esto? El mapa conceptual, que en la cátedra denominamos mapa conceptual, no me salía esa palabra, que estuvimos ya trabajando la clase pasada y ahora, si nosotros quisiéramos hablar de medición periódica, fíjense en la página 12,
de esas diapositivas, siguiendo el hilo de lo que empezamos a ver el miércoles pasado, hoy estamos directamente yendo a analizar medición periódica. Por eso fuimos al 5.2, apartado 5.2 de la RT 17. ¿Qué nos dice ese apartado? Lo puedo presentar acá. Que los créditos a cobrar en moneda original, esto es redundante, no es ni más ni menos que lo que ya vimos recién, pero vemos un poquito las diapositivas para que también ustedes lo tengan a modo de resumen. Cuando los créditos a cobrar en moneda sean originados en la venta, transacciones financieras, refinanciaciones faltaría, incluyendo los depósitos a plazo fijo, según el destino más probable tendremos una primera opción, que es la A, intención y factibilidad de negociación, cesión o transferencia anticipada, comúnmente descuento de cheques, descuento de documentos, descuento de pagaré, así lo encuentran en el mercado financiero. Se mide al BNR lo que sería o se calcularía de forma equivalente al valor descontado con la tasa de interés de mercado del momento de la medición, y acá si quieren le pueden agregar que si hay otros gastos relacionados con el descuento, hay que restarlos para obtener este valor neto de realización. Para aplicar este criterio se requiere que exista un mercado en el cual se pueda acceder para realizar la operatoria, que el mercado esté activo, que nos ofrezca una tasa y que existan hechos anteriores o posteriores a los estados contables relacionados con la empresa que revelen que es conducta o modalidad habitual de operar en este tipo de transacciones. Y la opción B, los restantes casos, es decir, cuando no tengo la intención de la negociación anticipada, fíjense que acá lo dice claramente, y la RT 17 no lo dice así, acá está resaltado en negrita, el criterio se denomina costo amortizado. Lo aclaro esto porque muchas veces ustedes saben calcularlo al valor, a la medición periódica, pero por ahí le preguntamos en alguna evaluación, como una pregunta de teoría, cómo se denomina o cuál es el criterio, y no lo saben denominar como realmente es, que justamente es el nombre apropiado es este del costo amortizado, que significa que voy a tener un valor, me voy a encontrar a la fecha de cierre y voy a tener un valor de contado más los intereses devengados, obviamente menos las cobranzas si existieran, o también dicho de otra forma, pero llegando a lo mismo, un valor de futuro, porque recuerden que podemos tener créditos con intereses incluidos, con un valor de futuro, menos los intereses a devengar. Y por lo tanto llegaríamos a lo mismo. Tomo el valor original, si la operación originalmente está prevista como de contado, le devengo los intereses, esos que recién decíamos al principio de la clase, bueno, van a tener que venir con una nota de débito, pero yo me encuentro en el medio, o sea que los voy a devengar. Con una minuta después le mandaré la nota de débito al cliente. Menos las cobranzas si existieran. O podría ser que yo esté con una factura financiera, con componentes financieros, quiero decir, que contengan intereses y que yo en el momento original los segregué, estaban todos a devengar, por eso el valor era el valor sin intereses, pero devengo la parte correspondiente y me queda una parte a devengar. De una manera o de otra, el valor es el mismo. Y siempre utilizo la tasa de interés original, la pactada para esta transacción. Por eso acá abajo tienen valor de contado más intereses devengados, es el costo amortizado, o lo que es lo mismo, dependiendo de cómo esté planteada la operatoria, valor de futuro a cobrar al vencimiento, que es el que contiene los intereses, menos los intereses a devengar. Después seguimos con los otros créditos a cobrar en moneda, que son igual de importantes y tienen mucho de similar a lo que estamos viendo, pero a mí me gustaría que hoy vayamos a ver el ejercicio 2. El 2 para reforzar esos restantes casos en los que yo aplico a la fecha de cierre de ejercicio el costo amortizado. Y el ejercicio 3
para que veamos la opción de descuento. Cuando voy a ir al mercado y voy a intentar negociar, descontar, ceder, vender estos créditos de forma anticipada. Obviamente que cuando estoy hablando de los créditos y estoy mirando esta medición a la fecha de cierre, que acá en este ejercicio, creo que ustedes lo ven en pantalla, el ejercicio 2, nos piden indicar la medición de los créditos por ventas, en este caso cierra en marzo, al 31 de marzo del X6. Pero nosotros además vamos a registrar las otras operaciones indicadas. Quiere decir que voy a tener que registrar, en este caso, ejercicio 2, que nos están pidiendo, la medición inicial y la medición periódica. La medición inicial, lo vimos durante esta clase, depende de cómo esté pactada y cómo sean los comprobantes. La medición periódica siempre va a ser el costo amortizado y va a tener que demostrarse con el valor original más los intereses devengados, o si la operación es, como en este caso, que contiene intereses, será menos los intereses a devengar. Leemos el caso de Marín SRL, una empresa dedicada al comercio mayorista. Se los leo yo. Marín es una empresa dedicada al comercio mayorista de un único artículo que inició sus actividades el 1 de marzo del X6 y durante el mes de marzo realizó las siguientes ventas. El 18 de marzo le vendió mediante la factura 1 al cliente J. Pérez 50 unidades del artículo A 18 pesos cada una, más IVA. Condiciones de venta: a 30 días neto, contado 2% de descuento. 19 de marzo, se emite la nota de crédito número 1 al mismo cliente J. Pérez por la devolución de 5 unidades correspondiente a la venta del día anterior, es decir, un 10% de la venta del día 18 devuelve el cliente J. Pérez el día 19. Si yo les tendría que preguntar a ustedes, en base a la condición de venta a este cliente J. Pérez, el crédito que nosotros tenemos para analizar, ¿contiene intereses o es una operación de contado, sin intereses incluidos? Y siempre para responder esto, no me interesa lo que va a hacer el cliente, me interesa cómo está pactada la operación. ¿Será alguien? A los intereses. Tiene los intereses implícitos. Tiene los intereses implícitos incluidos, para lo cual, cuando nosotros calculemos 50 unidades a 18 pesos cada una, tenemos que saber que eso nos da, ya podemos adelantar los cálculos, 50 por 18 nos da 900 pesos. Sabemos que una parte de eso es la venta neta y otra parte serán los intereses. ¿Cómo haré para calcular los intereses? Y bueno, tendré que aplicarle a ese importe, a los 900 pesos, el 2%, que es el descuento que se ofrece por pago de contado. Si ustedes me siguieron y un poco lo tienen abajo también, como para ir analizando cada operación que vamos leyendo, el 2%, digo bien, de 900 son los intereses activos a devengar en el momento original. El resto será ventas netas, 882, o sea, si ustedes suman 18 y 882, da los 900 pesos, que son las 50 unidades por 18. Y todo, tanto lo que es venta como lo que es intereses a devengar, lleva IVA, por eso el 21%, que es 189, IVA débito fiscal, y todo esto que lo vemos al haber, contra, en el debe, la cuenta principal, que es deudores por ventas, 1089.
¿Sabemos el día 18 si J. Pérez va a pagar de contado o va a esperar 30 días para pagar? No lo sabemos. Y aunque supiéramos, porque tenemos acá los datos y nos dicen, bueno, el 25 de marzo J. Pérez viene y paga. Y se considera de contado, porque son 5 días y 5 días no son los 30 y se le hace el descuento. No voy a dejar de segregar y registrar los intereses a devengar en la cuenta correspondiente, porque la factura contiene estos intereses. En ese caso, le haré a J. Pérez el descuento a través de una nota de crédito correspondiente, que justamente no es el caso, ¿eh? Acá en este caso, si nosotros leemos el 19, tenemos la nota de crédito, pero que es por una devolución, y el 23 tenemos otra venta a otro cliente, que es L. López. O sea que en definitiva este cliente Pérez está eligiendo, durante el mes de marzo, no nos pagó en todo el mes, o sea que eligió la opción del pago a 30 días. Ahora vamos a ver cómo mido esa operación, la del cliente J. Pérez. El día 19, para poder terminar con este cliente, tenemos que reconocer esa devolución. La nota de crédito por devolución de mercadería es siempre la inversa en todas las cuentas y en todos sus conceptos a la operación de la venta. Es decir, si tengo deudores por ventas, al debe en la venta, con la devolución tendré deudores por ventas al haber. Y ventas, intereses activos a devengar y el IVA débito fiscal los tendré al debe. ¿Por qué? Porque es una anulación total de la operación. Lo que hago es calcular ese 10% que es 88,20 para lo que imputo al debe para las ventas, 1,80 para lo que imputo al debe de los intereses activos a devengar, 18,90 para el IVA débito fiscal y los deudores por ventas que disminuyen por 108,90. Esta operación sigue siendo una operación a plazo, pero si nosotros mayorizamos, nos da como consecuencia en cada una de las 4 cuentas implicadas una venta neta de 45 unidades en vez de 50 como se había entregado y vendido originalmente. El 23 de marzo nosotros tenemos la otra operación, que es la factura 2 al cliente L. López por la venta de 60 unidades del artículo A también a 18,75 cada una, un poquito más cara, más IVA. Acá la condición de venta es la otra opción, es la que no trabajamos tampoco en el ejercicio 1. Es una condición de venta que le ofrece a López pagar de contado. Se le podría dar a López la posibilidad de esta misma condición de contado con la opción de pagar a plazo con un recargo, que es justamente la opción que contendría intereses, pero no incluidos, sino que se van a tener que reconocer, como decíamos al principio de la clase, con una nota de débito. Pero acá ni siquiera le estamos dando a López la opción de pagar a plazo con un recargo. Directamente tenemos que multiplicar 60 por 18,75 y eso, 1.125, es lo que voy a registrar, y lo vemos acá abajo, en ventas. A lo que le voy a aplicar el 21%, el débito fiscal, 236,25, contra, en este caso no utilizo deudores por ventas porque el mismo día estoy recibiendo el cheque de pago inmediato del banco Citibank. Por eso pongo al debe imputo valores a depositar en vez de deudores por ventas. Lo podrían haber hecho en 2 asientos del mismo día 23. En el primero deudores por ventas y luego hacer un asiento valores a depositar a deudores por ventas. También hubiese estado bien, pero lo importante es que el deudor ya no existe porque en el mismo día se cancela
con este valor a depositar que ya es corriente, se puede ir a depositar y forma parte del rubro caja y bancos. Distinto sería si yo recibo cheque de pago diferido, que ahí sí sería una partida componente del rubro crédito. Pero estos valores que estoy recibiendo, que son de contado, forman parte directamente del rubro disponibilidades. ¿Cuál es el único crédito que me queda? La venta, este deudor por venta, con los intereses a devengar al cliente Pérez, que como no nos avisan, no nos dicen en este ejercicio que se tenga la intención de su negociación anticipada, lo voy a medir al criterio de costo amortizado. Recordando, el criterio del costo amortizado, nosotros podíamos tener un valor de contado más los intereses devengados, como dice la RT17, o, como les agregué yo, de un valor de futuro menos los intereses a devengar. El valor de futuro, en este caso, de esta operación, es el saldo del mayor de la cuenta deudores por ventas, que es en definitiva lo que voy a cobrarle a este cliente los primeros días de abril. Sería 1.089 menos 108,90. 980 pesos con 10 es el valor de futuro, que una vez transcurridos los días en cuestión, el 18, decimos, de abril, que pasan los 30 días, le voy a estar cobrando a el cliente Pérez. Pero sin embargo, ahora yo estoy en el 31 de marzo y tengo una fecha de cierre y tengo la necesidad de medir este crédito. Y este crédito no son 980 pesos con 10, porque siempre me tengo que responder a la pregunta de cuánto es el valor de este crédito hoy. Hoy es 31 de marzo del X6, entonces debería responder a la pregunta de ¿cuánto cobraría al cliente Pérez si le cobrara este crédito hoy? No le cobro 980,10, porque hay 18 días del mes de abril que no voy a estar financiándole, o sea que le tendría que aplicar un descuento. Entonces, hoy por hoy, van a ser los 980,10 menos los intereses por estos 18 días que todavía están a devengar. Veamos. ¿Cuáles son los intereses devengados? 18 pesos menos 1,80 porque tuvimos la devolución por 13 días transcurridos dividido 30 nos da 7,02. Fíjense que no estamos calculando los intereses en forma exponencial. Lo estamos haciendo con un interés simple, porque esta es la información que tenemos, más allá de lo que dice la RT. El 31 de marzo corresponde a través de una minuta devengar los intereses activos, por eso tenemos intereses activos a devengar a intereses activos devengados por 7,02. Y llegamos a la medición del crédito a través del criterio del costo amortizado al 31 de marzo del X6, donde la cuenta principal, que es deudores por ventas, como les dije antes, si ustedes hacen el mayor, les da un saldo de 980,10 y los intereses a devengar, si ustedes hacen el mayor, serán 18 pesos menos 1,80 por la devolución, menos 7,02 del devengamiento de estos intereses. Por eso el saldo de los intereses activos a devengar, que es una partida de ajuste de evaluación, que ustedes la conocen seguramente como regularizadora del activo, pero ahora la empezamos a llamar así, que es un modo jerárquico mejor desde el punto de vista técnico profesional. Esta partida de ajuste de evaluación tiene un saldo acreedor de 9,18, que son los intereses pendientes de devengamiento, que responde a la pregunta de cuánto me pagaría el cliente si le iría a cobrar el crédito hoy. No me va a pagar 980,10,
sino 970,92. Y ese saldo, 970,92, responde al criterio del costo amortizado que veíamos en el punto 5.2 de la resolución técnica 17. Ven que en realidad ese criterio del costo amortizado, que fue como una novedad desde el punto de vista normativo y cómo se llama el criterio y leerlo, no es más ni menos que lo que ustedes ya saben hacer con los créditos que pienso mantener. Quizá lo que vamos a ver ahora en el ejercicio 3, con el descuento anticipado, les resulte un poco más novedoso. Pero esto que vimos recién, díganme ustedes si no, si me equivoco, y si no, me dicen si no estoy equivocada también, lo han trabajado así siempre que han trabajado con créditos. Han registrado la medición original, si hay componentes implícitos los segregan y llegado la fecha de cierre de ejercicio, devengan los intereses que correspondan. Bueno, es así como estamos trabajando hoy, ya aplicando el criterio del costo amortizado. ¿Hay alguna diferencia en lo que ustedes han alguna vez tenido que hacer cuando trabajaban contablemente con los créditos por ventas? ¿O es más o menos parecido? Es como veníamos haciendo. Es como venían haciendo. ¿Mm? Ustedes tienen en la práctica de apoyo, que ahora yo estoy buscando para realmente ver eso, tienen en el ejercicio número 1, tienen, bueno, un ejemplo de ventas con tarjeta a plazo. En el ejercicio número 2 tienen un crédito del que vamos a ver ahora con descuento. En el ejercicio número 3 tienen un depósito a plazo fijo. O sea, cosas que acá en la clase no las vamos a ver, pero que yo les digo, chicos, bueno, ustedes pueden con estos conceptos ir a ver, tienen la solución también, ejemplos de alternativas de otro tipo de créditos que se miden de una manera similar o aplicando el mismo criterio que el que estamos viendo aquí. Por ejemplo, el ejercicio 4 tienen documentos a cobrar por ventas también. El ejercicio 5 también tienen deudores por ventas y un depósito a plazo fijo y bueno, y nada más. Pero tienen más, en la práctica de apoyo tienen más ejemplos de créditos sin realización anticipada, sin descuento. Tienen otras opciones de los mismos tipos de créditos que van a medir al costo amortizado. Les decía, los depósitos a plazo fijo, los ventas con tarjeta o documentos a cobrar, que son ventas que además de la factura tienen un documento, por eso las llamamos ventas documentadas, pero que en todos los casos van a aplicar el mismo criterio que estamos viendo acá. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver el criterio del costo, no del costo amortizado, perdón, del valor neto de realización que se obtiene aplicando la tasa de descuento a un crédito de futuro, restándole los gastos relacionados y reconociendo o devengando la parte proporcional de intereses a la fecha de cierre. La propuesta es, veamos esta medición periódica y en la clase del miércoles de esta semana, el lunes es feriado, pero este miércoles tenemos, vamos a hacer el ejercicio 4, que es de ente pequeño, y el 5, si llegamos también el 6, que es el último. El miércoles va a ser quizá una clase un poquito más larga. Vamos a ver el 4, el 5 y el 6. El 4 es
ente pequeño, en realidad es una opción simplificadora para los entes pequeños. Yo les hablaba la clase pasada de la resolución técnica 41. El ejercicio 5, donde hacemos un repaso de todo lo que vimos en estas dos clases de créditos, y el ejercicio 6, que es de previsiones, que son las contingencias relacionadas con la incobrabilidad de estos créditos. Nosotros previsiones ya vimos en la unidad número 1, ahora lo que hacemos es retomar esos conceptos y aplicarlos al rubro en el que se genera esa situación contingente, que son los créditos. Eso lo vamos a ver el miércoles. Hoy vamos a ver ahora el ejercicio 3, el de costo amortizado. Vean. Les voy a compartir pantalla y sí les voy a pedir a alguien de ustedes que lo lea, que hoy estoy con la voz un poco más, más tomada. Si alguno me hace el favor, yo acá estaba... Yo lo leo, profe. Bueno, ahora vuelvo, así todos lo ven. Pará, dame un segundito. Acá estamos. Bien. El 31 del 3 del X7 se efectuó una venta por 2.000 pesos a cobrar a 60 días, con más un interés del 10% cada 30 días, en régimen de interés compuesto. Dicho interés se encuentra incluido en el precio facturado y se segrega al registrar la venta. El 30 del 4 del X7, la empresa cierra su ejercicio. A esa fecha se están efectuando negociaciones tendientes al cobro anticipado del crédito. Tasa de interés estimada para la negociación del crédito, 14% mensual. El 15 del 5 del X7 se cobra en efectivo el crédito. Tasa de interés aplicada para el descuento del crédito, 14% mensual. Se solicita a. Realizar las registraciones contables que correspondan en cada una de las fechas indicadas, y b. Indicar la medición del crédito al 30 del 4 del X7 a través de las partidas representativas. Muchísimas gracias. Tenemos un único crédito, que es una venta del 31 de marzo a 60 días. Si nosotros le vendimos a alguien y le dijimos, bueno, creo que acá no hay IVA relacionado, ¿no? No hay IVA. Bueno, es una operación medio ajena al mercado común nuestro y a nuestras leyes fiscales, porque no contienen IVA. Seguramente esto, para hacerlo un poco más simple, la parte de cálculos y no agregar la parte impositiva. Bueno, nosotros vendemos entonces el 31 de marzo, 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos incluyen, a esos 2.000 pesos le decimos a nuestro cliente, vamos a cobrar a 60 días, pero te vamos a agregar un interés del 10% cada 30 días, o sea, si bien la financiación es por 2 meses o 60 días, nosotros tenemos una tasa que es mensual o cada 30 días y decidimos utilizar, a diferencia de lo que venimos haciendo, porque así lo establece este caso, podría ser interés simple, pero acá se establece el cálculo en interés compuesto. Ese interés se va a facturar y por lo tanto, y por supuesto, se va a segregar en el momento de la venta. Más que segregarlo, yo diría, nosotros sabemos que la venta es 2.000, porque en la información que estamos leyendo sabemos que la venta, si la tendríamos que cobrar, hoy serían 2.000. Pero vamos a incluir, con esta forma de cálculo de interés compuesto, intereses de una tasa del 10% mensual. Pero en vez de calcularlo directo, un 20%, que sería cada 60 días, por interés simple, lo vamos a calcular al interés compuesto. Es decir, interés compuesto siempre es el importe 2.000 por 1 más la I a la N. Y en este caso, que es la tasa de interés mensual, es un 10%, y N son
los días o la periodicidad, mejor dicho, con relación a la tasa I. En este caso, si la tasa es cada 30 días, la N tendrá que ser 2, para obtener el cálculo por los 60 días. Por eso ustedes ven acá 2.000 por 1 más el 10%, por eso es 1,10 a la N. Ese precio financiado, 2.420, es el importe de la factura, en este caso no hay IVA, por lo tanto, la situación es más simple. Comparado con el precio de contado, nos otorga la conclusión de que los intereses a devengar en esa operación es 420. Por eso, la registración original de esta venta es deudores... Profe, perdón, Sí. ¿podés repetir lo del interés, cómo lo calculó ahí? Bueno, Eso lo que quita primero, la N. claro, lo primero que les digo es, en este caso, el ejercicio nos plantea interés compuesto. Nos podrían haber mostrado el mismo caso diciendo que la tasa del 10% cada 30 días, igual que como está prevista ahora, pero que se calcula con interés simple. En ese caso, si nos hubiesen dicho eso, nosotros podríamos haber aplicado 2.000 por el 10% por 2 meses, porque la tasa es cada 30 días, o sea, mensual, y estamos hablando de 2 meses. Pero nos dicen que usamos el cálculo de interés compuesto. Por eso no podemos hacer 2.000 por el 10% por 2, como serían los intereses calculados en forma simple. Sino que tenemos que calcular al monto, que es 2.000, aplicarlo, multiplicarla por 1 más la I a la N, donde I es la tasa del 10% en este caso, que es una tasa con una frecuencia mensual, cada 30 días, y la N no son los días previstos, sino los días según la frecuencia de la tasa. Como la tasa son 30 días y el periodo total son 60 días, la N es 2, que son los 60 días dividido la periodicidad de la tasa. Por eso es 2.000 por 1 más I a la N, siendo N 2. Y acá vemos el cálculo, 2.000 por 1,10 a la 2. ¿Se entendió eso o no? No tengo problema en repetir, Sí, ¿no? se entendió, profe. Bien. O sea, fíjense que siempre lo más complejo de créditos es la condición de venta, la forma de cálculo, la periodicidad de la tasa, si es interés simple, si es interés compuesto. Bueno, en este caso, si además tengo que descontar. Fíjense que la complejidad de créditos solamente está puesta en los intereses, su forma de cálculo, la condición de venta, y no tanto en lo que es la registración. Porque vean ustedes cómo es el asiento de la venta. De ventas, 2.000, intereses activos a devengar, 420, todo esto al haber, y deudores por ventas al debe, por la suma de la venta y los intereses a devengar. Y si yo les preguntara a ustedes al 31 de marzo, que esto es medición original, medición inicial, si yo les preguntara, en este momento, que es la medición inicial, ¿cuál es el valor de los deudores por ventas? ¿Cuál es el saldo? La respuesta es 2.000, porque será intereses a deudores por ventas, 2.420, menos los intereses activos a devengar. Que en este caso, que no hay IVA, se ve claramente cómo con las dos cuentas representativas, la principal, que es deudores por ventas, y la regularizadora, que es intereses a devengar o activos a devengar, obtengo el importe de contado que me establece en el punto 4.5, la resolución técnica 17.
y responda a la pregunta. Si el cliente me paga hoy, porque dice, no, está bien, vos lo facturaste así, pero yo me arrepentí porque justo conseguí la plata y no voy a tomar la financiación a 60 días, quiero pagar de contado. Haceme una nota de crédito. ¿Por cuánto va a ser la nota de crédito? Por 420, porque responde a la pregunta de ¿cuánto le voy a cobrar al cliente si me pagara hoy, 31 de marzo? No le voy a cobrar 2.420, le voy a cobrar 2.000. 2.000 es el valor de la medición original y además es el criterio del costo amortizado cuando los intereses están totalmente a devengar. Entonces, eso es lo que continuamente me pregunto con los créditos. ¿Cuál es el valor hoy? ¿Cuánto le cobraría a este cliente si se equivocó? Me dijo que le iba a pagar a 60 días, pero se arrepiente a pesar de que yo ya emití la factura que contiene intereses. No importa, le hago una nota de crédito. Pero ¿cuál es el valor del crédito si le tengo que cobrar hoy? 2.000. En nuestra contabilidad, como el caso que se plantea es con intereses incluidos, tenemos una parte en la cuenta principal y restando la partida de ajuste de evaluación. Pero el saldo es el mismo, es 2.000, que es el precio de contado. Me encuentro después al 30 de abril, o sea, 30 días después. Todavía me faltan 30 días para cobrar, ¿no? Porque esto vence el 30 de mayo. Pero tengo una necesidad financiera y recurro a una institución para negociar en forma anticipada. ¿Qué quiere decir? No puedo esperar al 30 de mayo para cobrar los 2.420. Prefiero cobrar menos, que los intereses, de los intereses se haga cargo otro, los cobre otro, más que se haga cargo, que los reciba y los devengue otro, y anticipar la cobranza de este crédito, porque necesito los fondos. Entonces voy al banco, pido tasa, me ofrecen una tasa del 14%, me encuentro ahí pidiendo tasas y tratando de negociar y encontrando mercados. Lo termino haciendo el 15 de mayo, esto lleva unos días. En la práctica son muchos menos, porque la tasa tiene tanta variabilidad que se cierra generalmente un día y a las 48 horas ya los fondos están acreditados y el negocio está cerrado. Pero en este ejercicio nosotros encontramos el 15 de mayo que se termina cobrando el crédito. Eso lo que hace es hacerme, digamos, comprobar que se están cumpliendo las condiciones de la RT17, donde hay un mercado con una tasa, donde hay conductas, en este caso posteriores, que me garantizan que la negociación realmente se realizó, pero yo no estoy el 15 de mayo. El 15 de mayo hay un definimiento, ¿no? Hay 15 días de diferencia. Me vuelvo a preguntar, ¿cuánto cobraría en esta situación en la que pienso descontar en forma anticipada el crédito y ese va a ser el destino? ¿Cuánto cobraría hoy, 30 de abril, que es la fecha de cierre de ejercicio, si voy al banco y puedo realizar esta operatoria de descuento? Tengo que calcular, mediante la aplicación del criterio primario de medición, que es el valor neto de realización. En este caso no hay gastos relacionados con la operatoria, pero sí hay una tasa de descuento. Y el BNR lo obtengo calculando el valor futuro descontado. El valor futuro, 2.420, en este caso, para los que me preguntaban recién, dividido 1 más I a la N. El descuento siempre es el flujo de futuro dividido 1 más I a la N. 1 más, la I en este caso es el 14%, que es la tasa mensual, fíjense la frecuencia, y la N es no 30 días, sino 1, porque tiene que ver con los 30 días de periodo en relación a la frecuencia de la tasa. Por eso es 2.420, que es el valor de futuro, dividido 1,14. N es 1 en este caso, o 30 sobre 30. No sé si lo ven ahí, el valor descontado, que equivale en este caso
a el valor neto de realización, porque no hay gastos, sino a ese valor descontado le deberíamos restar los gastos, que aquí no hay, nos da 2.122,81, que comparado con el valor en libros, que es 2.000, recuerden que el valor en libros a través de dos cuentas, pero valor en libros, como decíamos recién, en este caso de contado, que surge de la medición original del 31 de marzo, es 2.000. Por lo tanto, la diferencia entre lo que había medido originalmente el 31 de marzo y lo que me encuentro midiendo al 30 de abril es 122,81, que son intereses activos devengados. Es una parte de los intereses a devengar que al momento de la medición periódica se encuentran devengados. Por eso el asiento que ustedes ven a continuación es intereses activos a devengar, que doy de baja por el debe, 122,81, a intereses activos devengados, que es una cuenta de resultado positivo. En definitiva, la medición al 30 de abril de este crédito, cuyo destino va a ser la negociación anticipada, va a tener que ser a través del valor neto de realización, que es el valor descontado a este momento, 2.122,81. ¿Cómo lo obtengo? Y bueno, a través de dos cuentas representativas, deudores por ventas, que es 2.420, menos los intereses a devengar, que serán los 420 originales del 31 de marzo, menos los que se han dado de baja como consecuencia del devengamiento el día 30 de abril. Si ustedes calculan hacen esa resta, el saldo de la cuenta intereses activos a devengar, que regulariza la cuenta principal, les va a dar 297,19, y a través de ambas cuentas van a obtener el valor neto de realización, que ya lo habíamos calculado, y lo estamos corroborando, es 2.122,81. Por último, nosotros podemos trabajar con la situación de qué termina sucediendo el 15 de mayo. Bueno, el 15 de mayo termina sucediendo que cobro con la misma tasa, pero un importe que no es 2.122, porque han pasado 15 días más en relación al 30. Por lo tanto, hay más intereses para devengar y también vamos a tener una parte de intereses que son los originalmente pactados, que no esperé, o sea, proporcionales en general a esos 15 últimos días, desde el 15 de mayo hasta el 30, que como estoy anticipando la operatoria, no los voy a terminar devengando. Serán intereses que van a devengar otras personas o, mejor dicho, la entidad financiera que nos adelantó los fondos. Por eso, acá nos están pidiendo que lo hagamos, si nos piden medición periódica a la fecha de cierre, no hace falta hacerlo, pero acá nos están pidiendo que lo hagamos. ¿Cómo trabajamos el 15 de mayo? El cobro, en definitiva, que será el valor neto de realización de ese momento, 2.420 dividido 1 más la tasa a la N. N son los días, cuando estoy descontando, no son los días transcurridos, son los días que faltan transcurrir. Hago un paréntesis acá. ¿Se acuerdan al principio? N eran los días, porque yo estoy calculando interés hacia el futuro compuesto. Días que faltaban transcurrir hacia el futuro. Ahora estoy en un momento y tomo el valor de futuro y lo tengo que descontar. Por lo tanto, son los días que faltan transcurrir desde el vencimiento
hasta hoy. Los días, el 15 de mayo, son 15. Por eso, como la tasa es mensual, la N es 0,5, porque es la frecuencia de la tasa, son 30 días, y es la mitad de eso lo que falta desde el 15 de mayo hasta el vencimiento de este crédito. Mediante este cálculo del descuento, 2.420 dividido 1,4 a la 0,5, obtengo un valor neto de realización del momento de la cesión que es 2.266,54, que comparado con el valor en libros, obviamente representado por dos cuentas, da 2.122,81 y por lo tanto los intereses de estos 15 días devengados son 143,83. Esto que ustedes ven abajo, que es el asiento, se podría ver desdoblado en 3 asientos si ustedes quisieran, ¿no? En primer lugar, tenemos el devengamiento de los intereses de los 15 días de mayo. Eso genera un asiento que es intereses activos a devengar a intereses activos devengados. Por otro lado, tendremos los intereses que nunca se van a devengar, que es la diferencia entre 297,19 y lo que estoy devengando en este momento, 143,73. O sea, todo lo que tenía de devengar menos lo que estoy devengando al 15 de mayo, eso da el saldo de la cuenta intereses a devengar 153,46. Eso me podría haber generado otro asiento, intereses activos a devengar a deudores por ventas, porque se trata de intereses que estaban incluidos dentro de los 2.420, pero que nunca voy a cobrar. Profe, una consulta con esto. Sí. Igual mi teléfono es el 23. ¿No lo reconocemos del 15 del 5 al 31 del 5? Perdón, no te escuché bien. Perdón que hubo una interferencia. Sí, decime de nuevo. Mi interés es 243,73. Sí. ¿No lo tengo que reconocer al 31 del 5? Bueno, esos son los que reconozco. No los voy a reconocer al 31 del 5. Los estoy reconociendo ya como devengados el 15 de mayo. ¿Ustedes ven el Excel chiquitito que yo abrí arriba para que comparemos? ¿Se ve? Bueno, ¿cómo sería esto desdoblando el análisis? Todo el 15 de mayo, ¿no? De 2021 no, del X6, disculpen. Del X6. ¿Cómo sería esto? Primero, tengo que reconocer intereses. Intereses. Activos. A devengar. Contra intereses activos devengados por los intereses que se han devengado, lo voy a hacer así como un asiento, por los intereses que se devengaron en estos 15 días. ¿Cuánto se devengó? Bueno, mediante el cálculo que hicimos antes, comparando el BNR del 15 de mayo con el valor en libros, nos da que el importe que se debe devengar es 143,73. Ahora, si ustedes me siguen y quisieran hacer el mayor de la cuenta intereses a devengar, intereses activos a devengar, tenemos un importe original de 420 pesos que es un saldo acreedor. Un importe que se devengó en el primer mes que transcurrió, que fue la fecha de cierre de ejercicio, el 30 de abril, de 122,81. Y otro poquito por los 15 días transcurridos aplicando la tasa de descuento el 15 de mayo, que es este asiento que acabamos de ver acá. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber cuál es el saldo
disculpen, aquí estamos. ¿Cuál es el saldo de intereses activos a devengar en este momento? Es 153,46. Ese saldo son intereses que nunca se van a devengar, ni el 15 de mayo, ni el 30 de mayo, ni nunca, porque estaban originalmente calculados, pero luego yo quiero cancelar esto en forma anticipada, con lo cual, ¿qué debo hacer con eso que nunca se va a devengar? Haré un asiento que es intereses a devengar por el saldo, 153,46, a deudores por ventas. Porque yo respondo a la pregunta de ¿cuál sería el saldo del crédito si lo tengo que cobrar hoy? Que justamente hoy, 15 de mayo, es cuando lo estoy cobrando. ¿Cómo respondo a eso? Bueno, contablemente tendré intereses a devengar, que ahora será, vamos a agregar acá un poquito, una celda más para subir esto, para poder agregar acá, en la cuenta intereses a devengar, el asiento que acabamos de hacer, que pretendía dar de baja los intereses a devengar por el importe que nunca se va a devengar en nuestro poder, sino que lo va a devengar la institución financiera, que es quien va a bancar este crédito por los 15 días que faltan para cobrarse entre el 15 de mayo y el 30. Por eso el saldo de la cuenta, en este momento, una parte se devengó y otra parte no, pero el saldo de los intereses a devengar es 0. ¿Y cuál es el saldo de deudores por ventas? Deudores por ventas. Será 2.420, originalmente pactado por su importe de futuro, menos lo que nunca voy a cobrar, porque lo va a cobrar la persona que me adelanta los fondos, o el banco, mejor dicho, que son los 153,46. Que en definitiva, chicos, será este saldo ni más ni menos que el importe 2.266,54 que hoy, 15 de mayo, estoy cobrando como valor neto de realización por el descuento anticipado. Entonces, copiando un poco los datos, 2.266,54 será lo que cobro en efectivo, podría ser que me lo depositen en el banco, a deudores por. Y con esta, obviamente con este importe, que lo puedo poner acá, 2.266,54, el saldo de deudores por ventas termina quedando en 0. ¿Ven? Porque queda en 0 porque el crédito desaparece como consecuencia de su negociación o su cobranza. Por eso me gustaba mostrarle, que quizá lo han visto bien acá, los 3 asientos en los que uno puede dividir, porque cada uno representa algo diferente. Unirlos es una pavada, como lo tienen en la solución. Porque yo tengo intereses devengados, intereses que doy de baja porque nunca se van a devengar, y en definitiva, la cobranza real del valor neto de realización de este crédito el 15 de mayo. ¿Se entendió? Alguien me preguntaba, un varón que yo no llegué a ver el nombre, y me preguntaba algo relacionado, no sé si era Juan, sí, Luciano. ¿Está Luciano? Perfecto. Por eso ese asiento global, que contablemente si unimos los 3 que yo les presenté, hacemos 1, pero claramente no representa lo mismo para el lector que está analizando, para el que está interpretando. Si bien los números van a dar igual porque el crédito va a quedar en 0, las cuentas van a ser las mismas, pero significa desglosar la situación tal cual
estamos queriendo reflejar contablemente una situación diversa. El devengamiento, el no devengamiento de los intereses por lo que nunca se va a devengar y la cobranza. Si me preguntan a mí, contablemente los tres, o sea, las dos opciones, tanto los 3 asientos como uno solo resumido, está bien. Ahora, ustedes que están en etapa de aprendizaje, no es lo mismo verlo así que ver los tres juntos. Estoy seguro que si veían ese asiento global no iban a saber nunca de qué se trataba o por qué se hacía. Bueno, chicos, para mí, por esta clase que hemos visto fundamentalmente criterio de medición periódica de los créditos de moneda originados en ventas, refinanciaciones o transacciones financieras, nos permite dar un cierre de esto, mucho como para no volver tanto, ¿no? Por eso les queda a ustedes la práctica de apoyo y la autoevaluación para seguir avanzando con estos conceptos y el compromiso de ponerse a estudiar, como siempre, y preguntarme si tienen dudas. El miércoles vamos a ver ente pequeño, medición inicial y medición periódica, que son las opciones simplificadoras que vamos a ver en la medición inicial y en la periódica. Pero obvio que uno no puede analizar medición periódica en general, no puede analizar medición periódica de entes pequeños si no sabe cuál es la general. Porque nosotros vamos a ver una simplificación de lo que aprendimos hasta hoy de créditos. Una simplificación que no la pueden identificar si primero no saben el criterio general para medir el inicio, para medir al cierre. El miércoles vemos ente pequeño, ejercicio 4, vemos ejercicio 5 como un cierre de créditos y si llegamos, espero que sí, vemos previsiones, si no es un ejercicio que se los voy a dejar para que ustedes lo vean, porque es la aplicación de contingencias de lo que empezamos ya también a ver, es una manera de calcular una previsión de las muchas maneras que podrían aplicarse y me interesaría que como perdemos la clase del lunes, ya el miércoles de la semana que viene nos metamos con pasivos o bienes de cambio. Ahí estoy definiendo a ver con qué de los dos, yo el miércoles les defino bien cómo vamos a seguir. Pero la idea es cerrar el miércoles créditos para avanzar con pasivos, bienes de cambio y bienes de uso, que son los 3 rubros que nos están quedando para el final. Ya estamos en la recta final, estamos a un mes aproximadamente de la culminación de las clases, así que vamos un poquito más rápido, ajustando los tiempos para llegar mejor. ¿Dudas de la clase de hoy? Sol, ¿sigue estando todo clarísimo? José, no sé qué ibas a decir. No, que no había dudas. Sol, ¿sigue estando todo tan claro como sí, profe, más o menos. Bueno, espero que puedan estudiar un poco y hacer un poco más de lectura y de ejercicios y el miércoles seguimos. Los espero el miércoles a las 15. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chau, chau. Gracias a Nos ustedes. vemos, profe. Chao, gracias. Chau, chau.